Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias Agropecuarias, Área de Ciencias Agrícolas y Forestales, Norma 059, Semarnat 2010, Ingeniería en Agronomía para la Producción Sustentable. Integrantes del equipo: López Bazán José Manuel, Romero Luna Jesús, Ortiz Morales Carlos, García Serrano José Eduardo. Norma Oficial Mexicana, Norma 059 Semarnat 2010, Protección Ambiental, Especies nativas de México de flora, fauna silvestres, categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio, listas de especies en riesgo. El presente proyecto fue aprobado el 21 de julio del 2010 por el Comité Consultivo Nacional de la Normalización del Medio Ambiente y Recursos Naturales en la segunda sesión ordinaria y se publicó nuevamente para consulta pública en el Diario Oficial de la Federación del 6 de septiembre al 5 de noviembre del 2010. La norma tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana mediante la integración de listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. ¿Qué es una especie en peligro de extinción? Son aquellas especies que ha disminuido su población, área de distribución en el territorio nacional, que pone en riesgo su viabilidad biológica por factores tales como la destrucción y modificación drástica de sus hábitats, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. ¿Qué es una especie amenazada? Es aquella que podría llegarse a encontrar en peligro de desaparecer en corto o mediano plazo. Esto se debe a la modificación de su hábitat o disminución de su especie. Para identificar la categoría de riesgo asignada a especies o poblaciones influidas, en la lista se utilizan las siguientes abreviaturas: E, probablemente extinta en medio silvestre; P, en peligro de extinción, amenazada; PR, sujeta a protección especial. Criterios para la inclusión, cambio o exclusión de especie, subespecie y poblaciones en las categorías de riesgo. Para la determinación de la categoría de riesgo de una especie o población se aplicará para anfibios, aves, hongos, invertebrados, mamíferos, peces y reptiles el método de evaluación de riesgo de extinción especies silvestres de México que se describen en el anexo normativo 1 de esta norma y para el caso de las plantas lo expresado en el anexo normativo 2. Método de evaluación de riesgo de extinción. Riesgo se viera subdividido, todos los componentes mantendrán la categoría de riesgo, a pesar de que como resultado de esta dividido, parte de estas componentes se integren a un taxón con menor o ninguna categoría de riesgo. Si ocurriese un cambio taxonómico que integre distintos grupos en una nueva entidad taxonómica, o que por ejemplo subespecies sean elevadas a rango de especies, las nuevas entidades deberán conservar la categoría de riesgo mayor para sus componentes. El método de evaluación de riesgo de extinción de especies silvestres en México. Este método unifica los criterios, los cuales son 4. A. Amplitud de la distribución de taxón en México. B. Estado de hábitat con respecto al desarrollo natural del taxón. C. Vulnerabilidad biológica intrínseca del taxón. Y D. Impacto de la actividad humana sobre el taxón. Método de evaluación de riesgo de extinción de las especies silvestres en México. El método de evaluación de riesgo de extinción de especies silvestres en México unifica los criterios de decisión sobre las categorías de riesgo y permite una información específica que fundamentalmente. A continuación, en la siguiente gráfica les mostraremos el número de especies amenazadas en México en el año de 2010 y como podemos ver, los que resaltan son las plantas.